Vamos a intentar introducirnos en el misterio de la visita de María a su prima Santa Isabel. Y al final de la charla, si nos da tiempo, pues intentaré hacer una síntesis de los dos, utilizando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del misterio de la Encarnación. Vamos a resumir, no, vamos a empezar con cómo acabó la charla el otro día acerca de la Encarnación. Decía que en el Antiguo Testamento santidad y virginidad, digamos que están asociados. Voy a explicarlo. En la alianza, la antigua alianza Moisés, que recibió Moisés, Dios dice a su pueblo: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios si guardáis y cumplís mis mandamientos, los mandamientos de las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero lo que resultó es que, como sabemos, el pueblo de Israel fue muy infiel toda su historia a estos mandamientos, a esta alianza. Y lo que en el Levítico les dice Dios a su pueblo es: sed santos como yo soy santo. Es decir, santidad y alianza están unidos. ¿Quién es santo para el pueblo de Israel? ¿Quién es justo? Quien guarda la alianza. Y como decíamos, María era la que representaba en ella misma todo el pueblo de Israel, era la hija de Sión por excelencia. Cuando el ángel le llama la llena de gracia, alégrate llena de gracia, está hablando de la hija de Sión, que era el pueblo de Jerusalén, pero concentrado en ella misma, ¿no? Es decir, ella es la verdadera hija de Sión, la que de verdad va a guardar la alianza. Y por eso también en el Antiguo Testamento a este sueño de Dios, que es que Israel sea fiel, que no sea infiel a la alianza, lo cumple ella y lo cumple la Virgen María, y a este pueblo le llama la Virgen de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas llaman Virgen de Israel cuando recuerdan a su pueblo la obligación de fidelidad al Dios de la alianza. Por eso, cuando la Virgen dice sí, cuando dice su fiat, hágase en mí según tu voluntad, supone la expresión de la realización perfecta de la alianza del Antiguo Testamento en María y abre la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, porque ya llega Jesús a la tierra. Llega Jesús, llega Dios y se hace carne. Abre la perspectiva de la nueva alianza. En María se cumple la antigua alianza con perfección y abre la perspectiva de la nueva alianza. Bueno, pues vamos a empezar con el segundo misterio, que es la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Y para ello, pues vamos a empezar invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo unja voy a leer el Evangelio para que pueda iluminar mis palabras, iluminaros a vosotros que me escucháis, para que nos dé nuevas luces y nos ayude a vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida con Cristo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Evangelio según San Lucas. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí.
Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a su casa. Antes de nada, pues me gustaría invitaros a todos a meternos con la imaginación en estos momentos. Cuando María toma el camino y ya es el comienzo de la primavera, pues siempre en la iglesia se ha celebrado este misterio al comienzo de la primavera, pues cómo está Israel floreciendo, los campos, la montaña, pues cómo vaya corriendo con Jesús en su vientre, pues ponernos en el lugar, como dice San Ignacio, como si presente mi hallare. Es decir, pues viendo las personas que ella se encuentra por el camino, escuchando lo que hace, lo que dice la gente, lo que dice María por el camino y también lo que habla ahora en el Magnificat. Mirando lo que hace Isabel cuando la recibe, lo que hace María, cómo se alegran, es meterse en la escena, es pedir la gracia a Dios de entrar en los momentos de Jesús que sucedieron en el momento de la historia, pero como dije el otro día, como Jesús es Dios, tiene el poder de volvernos a introducir a cada uno en particular en ese misterio para que tenga a nosotros los efectos, los mismos efectos, como si hubiéramos estado allí presentes. Y para eso necesitamos de nuestra inteligencia, de nuestra imaginación, para meternos de lleno y zambullirnos en esos momentos. El Arca de la Nueva Alianza. Miramos atrás de nuevo en la historia de Israel. Y hay un pasaje del rey David que nos dice que el rey David ya había sido proclamado rey, ya todo el pueblo le quería, y en aquel momento el Arca de la Alianza, la tienda del encuentro, todavía no existía. El templo de Jerusalén no había sido construido y el rey David pues quiere traer el Arca de la Alianza a su casa, a la ciudad de David, que ya era Jerusalén, donde él había ido a vivir como rey. ¿Y qué sucedió? Pues que lo empiezan a trasladar y nos cuenta el segundo libro de Samuel que David se puso en marcha con la gente principal de Judá para trasladar el arca de Dios. Pero al llegar a la era de Nacón, Uzá alargó la mano del arca de Dios y la agarró, porque los bueyes se habían desplazado. Y entonces se encendió la cólera del Señor contra Uzá, y allí murió junto al arca de Dios. David tuvo miedo aquel día al Señor y dijo, ¿cómo va a venir a mí el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor junto a él a la ciudad de David. David tuvo miedo y lo llevó a casa de Obed-edom. Y el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¿A qué nos recuerda este pasaje? Este pasaje inmediatamente nos está hablando de este momento de la visitación. La Virgen es el verdadero arca. El otro día decíamos que la nube que cubrió a María, el Espíritu Santo que vino sobre María, estaba simbolizado en la nube del desierto que cubría la tienda del encuentro en Israel los años que pasaron en el desierto. Pues en este caso, el arca de la alianza antigua, está simbolizado en María. O sea, María es la verdadera arca de la alianza porque lleva en sí al que de verdad tiene la alianza, a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando vemos al rey David, decimos, pues, ¿por qué David quería traer el arca de alianza? Porque era objeto de bendición para su casa. Sin embargo, tuvo miedo, porque hubo uno de los criados que la llevaban que murió y dijo, no, a mi casa no, que no venga. Sin embargo, la llevó a casa de Obed-edom y Obed-edom fue bendecido.
Y en ese momento David cambia de opinión y dice, entonces que venga a mi casa. Y casualmente el arca de la alianza estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Es decir, el arca de la nueva alianza, que es María, María lleva dentro de sí a Jesús, a la nueva alianza, pasa 3 meses en la casa de Isabel y es como si en el Antiguo Testamento nos está hablando de un hecho real, que David quiso llevar el arca de la alianza, pero el arca de la alianza antigua simbolizaba la verdadera alianza, que es la alianza que hará Jesús. Y María lleva la verdadera alianza en ella. Y fijaos lo que le dice Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es lo mismo lo que le dice David cuando ve que ha muerto Uzá. Dice, pero ¿quién soy yo para que venga a mí el arca del Señor? ¿Qué es lo que dice Isabel? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El arca de la alianza era el recipiente que llevaba toda la esperanza de Israel. Era el signo de la predilección de Dios por Israel. Era la prueba de su amor. En ella estaban las tablas de la ley escritas en piedra. Estaba la prueba de que Dios había escogido, Yahvé había escogido a ese pueblo, a Israel. Y en María, esta esperanza ya es una realidad. Ya no es un signo, ya no es una prueba, ya no es una ley escrita en tablas de piedra. Es la tabla de la ley escrita en el corazón de Jesús, a quien lleva María en su seno. Fijaos que Ezequiel, tanto Ezequiel como Jeremías, nos hablan del corazón nuevo. Dice Ezequiel, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos. Pues bien, Jesús es el verdadero Dios y el verdadero hombre que en su corazón llevará la tabla de la ley escrita en su corazón de carne. Ya no es más un corazón de piedra. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. De nuevo, María en su corazón lleva a Jesús, lleva el Mesías, lo había primeramente concebido en sus deseos y después el ángel viene y Jesús viene a su seno. Y en el corazón de Jesús está la nueva alianza escrita. Porque Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. La realidad es mucho más que una promesa. Por ejemplo, si yo quiero que mañana nieve o que mañana haga sol, es un deseo, es algo que tengo ganas de ver a una persona, digo, ¿cuántas ganas tengo de ver a esta persona? Me encantaría ver a esta persona. Esto es un deseo. Y quizás la voy a ver dentro de una semana. Pues bien, cuando ya sucede que veo a esta persona o cuando ya sucede que hay sol o que hay nieve, la realidad de lo que ha sucedido es mucho más que el deseo, es mucho más que la promesa. Pues bien, la realidad de María llevando a Jesús en su seno es mucho más que el arca de la alianza antigua, que era solo un símbolo de lo que estaba por venir. Pues qué bonito es ver a María saltando por los montes, pues con Jesús en su seno, yendo a casa de María. Si algunos habéis tenido la oportunidad de visitar pues, Israel, estos lugares, yo sí que he tenido esta oportunidad. Y la verdad que recuerdo a Ain Kanem como un lugar precioso, como muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, pero al mismo tiempo había una presencia de Dios muy especial y de la Virgen. Y así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son espectaculares, no son... Fijaos que en este pasaje, ¿quién se entera de la presencia de Dios? Se entera Isabel. Si acaso Zacarías, pero Zacarías está mudo. María va a ver a Isabel no porque dude de la promesa, pero sin embargo Dios cuando elige a una persona, cuando da una misión a una persona, en el Antiguo Testamento vemos que le suele dar una prueba. O cuando va a cumplir, cuando le hace una promesa, le dice, yo te prometo esto, pero te voy a dar esta prueba de lo que yo te prometo, de que lo que yo te prometo es verdad. Por ejemplo, cuando a Noé le dice, ya nunca jamás voy a destruir el género humano,
por medio del diluvio, le da el signo del arco iris. Esta es la prueba de que jamás voy a destruir el género humano. Cuando Dios elige a Gedeón para salvar a su pueblo, también Gedeón le pide un signo y le dice, pues si este trozo de lana o de piel no queda cubierto de rocío y todo lo demás queda cubierto de rocío, es que lo que me estás diciendo es verdad. Y así Dios le da esa prueba a Gedeón de que realmente va a cumplir, de que ha elegido a Gedeón para cumplir un plan especial en Israel. Pues bien, el ángel le había dado una señal a María. La señal es esta: mira que tu prima, que no puede tener hijos porque ya es mayor, ya está en el 6º mes. Esta es la prueba que le da el ángel. María no tiene más que correr, no porque dude de que sea mentira, no, sino porque dice, el ángel me da una prueba, yo debo ir a ver a Isabel. De hecho, María ya tiene a Jesús en su seno, o sea, ya se ha cumplido la promesa. María no duda. Pero esta prueba que el ángel le da, que Isabel va a tener otro hijo, no es solo la prueba de que de que María va a tener un hijo sin concurso de varón, sin obra de varón, sin que el varón intervenga, sino también es la prueba de quién es este hijo. El ángel le dice a María que se llamará hijo de Dios, será el hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre y su reino durará para siempre. Son promesas que están mucho más allá del hecho de que vaya a tener un hijo sin obra de varón, o sea, por vía milagrosa. Es decir, son sucesos que sucederán en el futuro y que María los cree firmemente, porque María da fe al ángel. Pero el ángel le había dado esta prueba: mira que tu prima también va a tener un hijo en su vejez. Entonces ella va corriendo a ver a su prima. Y Isabel, es la primera que experimenta, se llena del Espíritu Santo, experimenta la presencia del Mesías al lado de ella. Después de Juan, que salta en el vientre, después es Isabel quien experimenta y quien descubre esta presencia del Mesías. Fijaos lo que es la sensibilidad espiritual, que hay veces que en nuestra vida, pues Dios está, pero no somos conscientes, no estamos distraídos, no sabemos cómo Dios se está manifestando, no nos damos cuenta. Sin embargo, Isabel tiene esta longitud de onda, esta sintonía, que le hace descubrir inmediatamente, porque Isabel no dice que recibirá ninguna revelación particular acerca de María, inmediatamente, viendo cómo su hijo salta en su vientre, tiene la certeza segura de que el Mesías está enfrente de ella. Bueno, que María, que lleva al Mesías, está enfrente de ella. Esto es también muy bonito, ¿no? Porque también pues, nos ayuda a pedir esta intercesión de María, a Isabel, es decir, pues, que nos enseñe a descubrir estos signos de la presencia de Dios, en concreto en mi vida ahora, cómo estás, Jesús, cómo te estás manifestando para que yo te pueda ver, para que yo te pueda, para que te pueda palpar, entre comillas, porque realmente tú estás, pero hay veces que nuestra distracción, nuestras preocupaciones, nuestros problemas nos impiden captar esta presencia. Y María recibe estas palabras de Isabel, le dice, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María es la que ha creído y es dichosa porque ha creído. Nos dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que quien se acerca a Dios debe creer que existe. Es decir, la fe es un don de Dios, pero al mismo tiempo la fe, de algún modo, reclama nuestra confianza, como decir sí, es posible que esto que es imposible para Dios es posible. Valga la redundancia, reclama nuestra libertad de decir sí, es posible. Y María es siempre la que cree, es siempre la que cree. De hecho, Jesús nos demuestra muchas veces en el Evangelio cómo se queda admirado, se queda sorprendido y dice de la falta de fe, de su falta de fe. Dice, por ejemplo, cuando va a Nazaret, que él no puede hacer allí muchos milagros, se quedó admirado
de su falta de fe. No pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe. No, le trataban como a uno normal. Y eso que ya había hecho muchos milagros anteriormente. Pues en Nazaret no pudo, y dice que no pudo porque no había fe. Dice que se admiraba de su falta de fe. A Jesús le sorprende, le parece algo inaudito, pero ¿cómo es posible que no haya fe? Que no se confíe en Dios, que no se confíe en mí después de lo que ya se ha visto. ¿Cómo es posible? También le reprocha a Pedro cuando tiene miedo de hundirse sobre las olas. Le dice, ¿pero por qué dudas? Hombre de poca fe, cobarde, ¿pero por qué dudáis? Si yo estoy aquí, todavía no os basta todo lo que ya habéis visto. ¿Por qué dudáis? Le hace ese reproche a los discípulos, a Pedro. También a Marta, cuando María le pide que resucite a Lázaro, y Lázaro ya llevaba 4 días porque Jesús no había prestado aparentemente oídos cuando Lázaro todavía estaba vivo, estaba enfermo, y ya Lázaro lleva 4 días muerto, y Marta ya no cree. Marta dice, sí, yo creo en la resurrección del último día, cuando resuciten los muertos, bueno, pues como nosotros. Es una manera de creer, pero que bueno, como no lo vamos a ver, o si lo vemos... sin embargo, Marta no cree que Jesucristo tenga el poder de sacar a un muerto de la tumba 4 días después. Pues no lo cree. De hecho, le dice, pero Jesús, si lleva ya 4 días, ya huele mal. Y Jesús la reprende, le dice, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, Jesús se extraña mucho de que no tengamos fe. También, en otro momento de los evangelios, dice, pero ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Porque hay un momento que el padre de un hijo que tenía un demonio le dice, si puedes, cura a mi hijo. Y dice, pero ¿cómo que si puedo? Que si yo puedo, claro que puedo. Dice, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Y el padre le grita, creo, pero aumenta tú mi fe. De modo que a Jesús le admira, le extraña, le enfada a veces que no tengamos fe en Dios y que no tengamos fe en Él, en Jesús. Con todas las pruebas que ha hecho ya y en nuestra propia vida también. Pensamos que, por ejemplo, algo que llevamos pidiendo a Jesús durante mucho tiempo, a Dios, pedimos, Jesús, por ejemplo, pues haz un milagro, pues esta persona que pues, está sufriendo mucho, pero también lleva una vida pues que no es buena, pues para que haya un cambio. Y llevamos rezando por esta persona mucho tiempo. Pues como le pasó a Zacarías. Zacarías quería tener un hijo toda su vida y ya había perdido la esperanza de tener un hijo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y dice, ya es imposible, ya Dios ya no puede hacer ningún milagro. Pues esto es lo que nos sucede. Sin embargo, a Jesús le extraña esa falta de confianza. Con María las cosas son distintas. María nos abre el camino de la esperanza que nunca jamás decae. María es la que ha creído por excelencia. Es ella la que nos abre el camino de la fe, de la confianza inquebrantable en Dios. Ella, nos dice San Agustín, como he dicho antes, que concibió antes en su mente y en su corazón al Hijo de Dios, antes que en su seno. Ella no ha puesto límites al poder de Dios. Y así como nos dirá después Jesús el día de la última cena, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará, todo sin poner excepción, ella ha comprendido antes esto y ha deseado como nadie la venida del Mesías. Se ha puesto a disposición de Él antes de que viniera. Lo ha soñado, lo ha esperado, lo ha deseado como nunca nadie antes. Ningún profeta del Antiguo Testamento había deseado antes, como María, la llegada del Mesías. Y se ha permitido desear y pedir que este Mesías no fuera un simple hombre, sino que fuera Dios mío, Dios mismo, de su misma naturaleza, de su mismo ser, de su misma substancia, es decir, el Hijo del Altísimo. Y dichosa ella, pues lo que ha creído, justo eso que ha creído, eso es lo que va a suceder. Eso que ha soñado, eso es lo que se va a cumplir. Eso que ha deseado,
Eso es lo que Dios le va a conceder, que Dios va a venir a ella para salvar a su pueblo. María rompe todos los moldes. Repasemos todo el Antiguo Testamento, que ningún profeta, ninguna profetisa, ni Ruth, ni Judith, ni Moisés, ni Abraham llevando a su hijo a sacrificar. Ninguno de ellos alcanza el grado de confianza que tiene María. Y no solo ahora, no solo con su fiat, no solo en la infancia de Jesús, sino desde luego lo veremos a lo largo de su vida, y desde luego hasta el fiat final de María, que será al pie de la cruz. Pero si repasamos la vida de María, vamos a ver que no hay nadie en toda la historia de la salvación que alcance su esperanza, su confianza en Dios. Por eso ella nos abre el camino, ella es la madre de la confianza, es la madre de la esperanza. También dice San Agustín que de nada le hubiera servido llevar en su seno a Dios, a su Creador, si ella no hubiera creído que esto era posible. Es decir, si María sencillamente se hubiera quedado embarazada milagrosamente, pues sencillamente podía pensar, bueno, es un hijo más, un hijo especial más, o una misión especial, pero nadie más. O sea, con una misión especial, sí, pero no el Mesías, no el Hijo del Altísimo. María antes ha deseado en su corazón que viniera el Mesías, y ese es el que viene a su seno. Y eso que ella tenía decidido en su deseo interior de jamás tener relación esponsal con un hombre. Y efectivamente, no llega a tener esa relación esponsal. Es una encarnación milagrosa. Por cierto, el otro día me hicieron una pregunta, me dijeron, pero es que entonces María no conocía a José. Yo no lo sé, pero voy a explicar, supongo, que nosotros conocemos un poco el lenguaje de la Biblia. El verbo conocer en la Biblia significa la unión esponsal entre los esposos, la unión matrimonial, la unión conyugal, ¿vale? La unión carnal entre los esposos. Entonces, no, María nunca conoció a José, como dice la Biblia, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora 4 profecías de todo el Antiguo Testamento y también de nuevo de toda la Biblia, que nos están hablando ya de la mujer, de María, y del misterio, del lugar de María en el misterio de la redención, ¿de acuerdo? El misterio de la salvación de Jesucristo al género humano, pues el papel de María. Hay 4 profecías que la están señalando de lleno. La primera profecía es la del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Esta es la primera profecía que se refiere directamente a esta mujer que está por encima, o sea, por ser la llena de gracia, va a poder pisar al dragón, la cabeza de la serpiente. La segunda profecía, que nos habla directamente de la Virgen, es: y tú, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales, y por eso los entregará el Señor. Les entregará el Señor a sus enemigos hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Esta es una profecía directamente que nos está hablando de la llegada del Mesías, pero también nos está hablando de la madre que va a dar a luz al Mesías, del libro de Miqueas, de la profecía de Miqueas, del libro de Isaías, la famosa profecía. Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí ya está la madre del Emmanuel, pronosticada, profetizada. Y por último, la profecía del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto, y con el tormento de dar a luz. Esta es la última profecía del papel de la madre en su iglesia. María nos engendra a la vida nueva
Y así como a Jesús no le costó esfuerzo ni dolor darle a luz, pero a nosotros sí. A ella le cuesta sufrimiento darnos a luz a la Iglesia por nuestros propios pecados. Bueno, pues quiero aprovechar este pasaje y este momento de la encarnación, de la visita de María a su prima, para hablar de algo que está sucediendo en el mundo, que a mí, yo siempre que medito en este misterio, siempre pienso en esto, ¿no? Pienso en esto que está puesto de moda en todo el mundo, que se llama, pues, la interrupción voluntaria del embarazo o bien el aborto. Y pienso siempre inmediatamente en este momento de la visita, como Isabel, como las dos madres tienen plena conciencia de que quien está en su seno no es un objeto, no es un cúmulo de células de 3 días o de 15 días o de 6 meses. O sea, esto es muy impresionante. Yo voy a contar un pequeño testimonio que he visto con mis propios ojos, de haber visto que en la puerta de una clínica abortista, haber dado una estampita, precisamente con este momento de la visita, que Isabel recibe a María, y entonces en esta estampa aparecía, en su seno era un cuadro... Orar y meditar y qué sé yo. Este libro. ¿Hola? Sí, bueno, entonces en esta estampa aparecía... se veía el seno de las dos madres, en una se veía a San Juan dando un salto y en otra se veía a Jesús pues escondidito, pequeñito, ¿no? Es un cuadro flamenco del siglo XVII, creo. Y esta estampita, pues en la puerta de una clínica abortista, pues la regalaban, ¿no? Y yo he visto con mis propios ojos romper y tirar la estampita al suelo, diciendo, pero ¿cómo es posible? O sea, esto quiere decir que ¿por qué esta reacción? ¿No? Yo meditando. Entonces, la explicación que yo he encontrado y que me parece muy buena, o sea, me parece muy buena, es decir, el demonio odia la encarnación del verbo. Nos dice Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto. Y también quedó oculta la muerte del Señor. Dice, 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Es decir, como al príncipe de este mundo, al diablo, le pasó desapercibida la encarnación, digamos que se le hizo un velo ahí, no sabía lo que estaba pasando, no sabía que es que venía Dios al mundo, no se enteró, pues odia todo lo que pueda parecerse al verbo escondido, al verbo pequeñito, al verbo microscópico, o sea, todo lo que le pueda parecer a ello tiene verdadero odio, verdadero resquemor, ¿no? Y fijaos que esta batalla, que hoy en día es de primera línea, es de la batalla de los que sirven al demonio, ¿no? Es decir, que es encarnizada contra los seres más indefensos, los que aún no han nacido, son organizaciones muy poderosas que promueven en todo el mundo la ideología proabortista. Y detrás de ellas se puede rastrear, sin lugar a dudas, cultos al ángel caído, cultos a Lucifer. Y no es extraño, porque el demonio odia todo lo que recuerda a Cristo. Y este momento de la visitación es tan luminoso. Hace ya más de 2000 años, en el Israel perdido entre las montañas, 2 mujeres reconocen con toda certeza que quienes llevan en sus entrañas son mucho más que un montón de células. Una lleva al creador del universo. Y como dice el Apocalipsis, como el demonio perdió la guerra contra la mujer, y lleno de ira se fue a hacer la guerra a los santos. Es decir, se fue a hacer la guerra a todo el ser humano. Y cuanto más débil y pequeño, mejor. De ahí que es que, por encima de todas las ideas, ¿por qué hay esta persecución a favor del aborto en todo el mundo y estas organizaciones? Es que hay una razón de más. Es que hay un verdadero odio y persecución contra Cristo. Como Cristo se le escapó, ya vino al mundo, hizo su redención y está resucitado, hay que ir a por lo más pequeño del ser humano. Y fijaos que en esta misma clínica abortista, hasta qué punto María mueve corazones, que varias mujeres que recibieron esta imagen de la Virgen, pues se ponían a llorar inmediatamente. Y el cirujano salió fuera diciendo, no des estampitas, lo vi, o sea, no des más estampitas,
reza todo lo que quieras, pero no presentes a la Virgen, no hables de ella, no la enseñes. ¿Por qué? Porque inmediatamente toda la obra del maligno se derrumba, toda la obra del maligno se derrumba. Y no obstante, en el Génesis, nos dice la profecía: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Vamos a ver un poco el Magnificat en lo que nos queda de tiempo. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort acerca del Magnificat, que es la única oración, la única obra que la Santísima Virgen ha compuesto, o más bien que Jesús compuso por ella, por cuanto hablaba por su boca. Dice, el Magnificat es la mayor alabanza que Dios ha recibido de una pura criatura. Es también el más humilde y el más elevado a la vez de todos los cantos que se puedan cantar. Dice que el Magnificat encierra misterios tan grandes y tan escondidos que hasta los ángeles los ignoran. Por eso el Magnificat también es un pozo sin fondo. Intentaremos ahora entrar un poco en él, pero el Magnificat no tiene fin. Y dice también San Luis María Griñón de Montfort que muchos milagros son obrados por la fuerza del Magnificat y los demonios tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Contaré una breve experiencia personal. Yo, en varias ocasiones, que a un momento tenso, preocupante o tal, he dicho, voy a rezar el Magnificat según lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, para que me deje en paz del demonio. Y oye, tengo la prueba fehaciente de que para mí rezar el Magnificat es volver la paz y momentos de tensión que uno no sabe por qué. En concreto estoy pensando en una pelea que hubo una vez en un hospital, que yo la presencié, yo no tenía nada que ver, y de repente empecé a rezar el Magnificat en mi interior y la pelea se acabó, se disipó. O sea, yo me quedé muy sorprendida, la verdad. Pues lo comparto por si a alguien también le puede ayudar. Y también el Magnificat nos hace comprender que María meditaba también la palabra de Dios, meditaba la Escritura. Porque si vemos el cántico del libro de Samuel, la madre de Samuel, del profeta Samuel, no podía tener hijos tampoco. Y cuenta que iba a rezar a la tienda del encuentro, todavía no había templo, iba llorando y el sacerdote Elí le dice, pero bueno, estás borracha, ¿por qué rezas hablando en voz alta? Y le dice Ana, dice, no estoy borracha, es que llevo años pidiendo un hijo y Dios no me lo concede. Y lloro porque le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y le dice Elí, pues no te preocupes porque vas a tener un hijo. Y así sucede. Y cuando Ana tiene este hijo, que será el profeta Samuel, pues Ana prorrumpe en este canto, que mi corazón se regocija en el Señor y mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, ni otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. Los hartos se contratan por el pan y mientras los hambrientos engordan. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes. Él guarda los pasos de sus amigos. ¿Os dais cuenta qué paralelismo, qué similitud con el cántico de María? De nuevo, aquí hay una diferencia. En este caso, Ana está hablando del Señor, de Dios, pero el Señor, Dios que le da un hijo, Ana no le lleva dentro. Sin embargo, María ya lo que está cantando es realmente la presencia del Señor en ella. Dice, proclama en mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador significa, Jesús significa Dios mi Salvador. O sea, y se alegra mi espíritu en Jesús porque ha mirado mi humildad, la humildad de su esclavo. Me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí.
Si el canto de Ana es un canto de alabanza, de acción de gracias, el de María lo supera mucho más. Dice que todas las generaciones hablarán de ella porque el poderoso ha hecho obras grandes. ¿Por qué? Porque quien tiene María en su seno es más importante que el profeta Samuel. Por eso el cántico es todavía de mayor alabanza, de mayor gloria a Dios. Y María habla 2 momentos de la misericordia. Dice que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y que auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Es decir, Israel, que es un pueblo que continuamente ha sido infiel al Señor, se ve asediado continuamente, no por sus enemigos, se ve asediado por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que canta María, la misericordia llega a sus fieles de generación en generación y auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, es quien de verdad asedia, protege, rodea a su pueblo. Esto mismo nos sucede a nosotros, porque nosotros pensamos que a veces que Dios nos ha olvidado o que Dios pues piensa más en otras personas, se ha olvidado de su pueblo. No, la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación. Auxilia a Israel, y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel es la Iglesia, auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Y sobre todo, María tiene, de nuevo, es la que ha creído, es la que tiene plena conciencia de quién es Dios. Dios es el único capaz de lo imposible. Él es el poderoso, el santo, el misericordioso. Es el fuerte, el humilde. Es el juez, es el rico que da riquezas a los pobres. Es el que auxilia a su pueblo, es el quien cumple las promesas, el que protege a su pueblo, el que protege a Abraham. Todo esto es Dios para ella, en ella. Para María es imposible no creer. María no puede no creer. Lo que nos sucede a veces con María es que pensamos, como la queremos hacer cercana, porque ella está cercana siempre, pero como la queremos hacer asequible, pues como que intentamos rebajar quién es ella, ¿no? Es decir, para hacerla más... El alma de María es admirable, es algo que está por encima en todos los sentidos. Sin embargo, su humildad es la que le hace cercana. Su fe es quien le hace cercana, es decir, si nosotros tenemos fe, ella tiene mucho más fe. Es decir, si queremos recorrer el camino de la esperanza, ella es quien nos sabe el camino de la esperanza. Eso es lo que nos hace cercanos a María y lo que a ella la hace cercanos a nosotros. Pero el alma de María es incomparable. Bueno, pues aproximadamente he explicado este misterio, entonces tengo 2 opciones. Mientras pensáis alguna pregunta, voy a completar un poco según el catecismo, repito, completar un poquito acerca de este misterio de la encarnación. Mientras me vais pensando alguna pregunta, voy a, pues directamente del catecismo, explicar. El catecismo hace la pregunta, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo hombre en Jesús? Y el catecismo nos dice, en los números 456 a 460, dice el credo, dice, pues por nosotros y por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen. Es decir, ¿por qué? Para salvarnos. Para salvarnos, Dios se hizo hombre, dice la carta de San Juan. Dios nos amó y envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, es decir, como propiciación por nuestros pecados, para hacernos santos y irreprochables ante Él por el amor, es decir, para hacernos propicios, y como propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Dice también que el Verbo se encarnó para que así conociéramos el amor de Dios. Pues fijaos qué bonito es esto. Hasta antes de su encarnación, quizás se le podría reprochar a Dios, de hecho en el Antiguo Testamento,
a veces se le reprocha que Dios está lejos y que no se entera. Dice el Salmo, reconoced que yo soy Dios. Bueno, como que Dios no hace cargo de su pueblo, ¿no? Sin embargo, Dios se hace carne precisamente para poder tener nuestros propios sentimientos, de manera que no haya ningún ser humano en todo el mundo que diga, no, es que Dios no me entiende. Porque claro, si Dios supiera lo que yo estoy sufriendo ahora, Dios no me entiende. O que diga, es que Dios no me entiende, porque con esta alegría que yo tengo, Dios no me entiende. No sabe lo que es. No, Dios hizo carne para tener nuestros mismos sentimientos y así expresarnos de una manera fehaciente, tangible, cómo nos ama. Nos dice la primera carta de Juan también. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Y tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. También nos dice el catecismo que Dios se hizo hombre para abrirnos el camino de la santidad. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De nuevo, si él no hubiera venido al mundo, podríamos decir, no, como no sabes, como no entiendes porque yo he reaccionado mal, porque yo he caído en el pecado. Jesús sí entiende, ya tiene toda la plena experiencia. Nos ha abierto el camino, Jesús es el camino. De hecho nos dice, tomad sobre mí, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, Jesús es la verdadera persona que nos enseña el verdadero camino. También en la transfiguración el Padre nos dice de Jesús, escuchadlo. Y por último, y lo más asombroso, Jesús se hizo carne, Dios hizo carne, para hacernos partícipes de su divinidad. Y esto es muy gordo, es una frase que se dice brevemente, pero es que no calibramos lo que es. Cuando en el paraíso Eva es tentada, ¿qué le dice el demonio? Seréis como dioses. Sin embargo, Dios ya había previsto encarnarse antes de que Eva fuera tentada. Dios ya había previsto hacerse hombre y dar la vida eterna, lo que es propio de Dios, la vida para siempre, dársela a Adán y a Eva antes de que el demonio les tentara. Es decir, el demonio les engaña porque realmente el demonio les dice, seréis como dioses, pero es que Dios ya había pensado darles la vida a Adán y Eva, la vida de Dios. Y nos dice Santo Tomás, lo digo así muy resumidamente, podría extenderme más, y nos dice Santo Tomás que el Hijo unigénito de Dios asumió nuestra naturaleza humana para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Bueno, pues ahora si queréis, podemos hacer un tiempo de preguntas.